menudo escuchamos a los gobiernos hablar de su guerra contra el narcotráfico, de su lucha contra la droga, pero ¿es posible ganar esa batalla? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción por el dinero o por el poder? Me cuestiono si nos podemos fiar en muchas ocasiones de los políticos que incluso han estado relacionados con escándalos por drogas. ¿Se desea frenar realmente el consumo y el mercado negro o es una forma también de control social? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el Zoom esta semana analizamos la batalla contra los narcóticos, si es tan real como dicen. Empezamos. El llamado prohibicionismo, unido también a la gran demanda de los países más desarrollados, son dos de los factores más importantes que hacen que el precio de la marihuana, por ejemplo, de la cocaína, de la heroína o de otras sustancias estupefacientes suba como la espuma. Esto, junto al abuso que se ejerce de la pobreza de los países productores y a la relación de grupos criminales e incluso terroristas con el comercio ilegal, han contribuido a tener la situación, pues que ya saben, que hoy estamos viviendo. Me pregunto si es acertada la postura de ciertos gobiernos, también instituciones, para luchar contra esta lacra. ¿A quién le beneficia o le podría beneficiar que no haya una legalización generalizada de algunas sustancias? Vamos a analizar todo esto en el programa, pero antes me gustaría, para que conocieran un poco el contexto, que vieran dos mapas que les vamos a ofrecer, tanto de los productores de sustancias estupefacientes como los mayores consumidores. En este primer mapa vamos a encontrar estados productores, por ejemplo, de opio. Está Laos, Afganistán, Birmania y México. Y también como mayores productores de cocaína vemos estados como Colombia, Bolivia y Perú. Pero me gustaría que vieran además cómo cambia la localización de los países cuando hablamos de los mayores consumidores. No se van a sorprender, o quizás sí. Aquí encontramos a Estados Unidos, al Reino Unido y también a España como mayores consumidores, en este caso de cocaína, y también al país norteamericano, a Australia y a Afganistán, según la fuente que les mostramos, como consumidores masivos de opio y de sus derivados. Desde mi punto de vista, estos mapas que han visto reflejan y mucho cuál es la realidad del mundo de las drogas. Son los países desarrollados, sí, los que más consumen, pero paradójicamente dicen que son los que más invierten en políticas contra los narcóticos. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que está fallando? De nuevo, y como siempre, ya sé que ustedes también lo están pensando, soy el primero que mira hacia un solo punto. Seguro que han acertado. El dinero, amigos, contante y sonante, porque el tráfico de droga es uno de los engranajes clave de la economía global que hace girar nuestro mundo. Tanto es así que incluso algunos gobiernos han incluido la droga dentro de sus cuentas para que cuadren las deudas, los números, cumplir con los objetivos del déficit. Claro, es lo que importa que le pregunten a Mariano Rajoy, que hizo siguiendo las pautas de Europa, incorporando actividades ilegales, también la prostitución, acciones que conllevarían beneficios de entre 15.000 y 30.000 millones de euros, nada menos, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero todo vale. No sé si a estas alturas están muy sorprendidos o no de lo que les estoy diciendo, o si se lo toman como algo normal. Quizá ustedes piensan que la droga ya es algo más de nuestro día cotidiano. Nosotros, como siempre, queremos saber su opinión y nos hemos marchado a uno de los países que más siente este flagelo en sus propias carnes. Nos hemos marchado hasta México. Hemos ofrecido a los ciudadanos nuestros micrófonos y esto es lo que nos han respondido. Sí, en todo el mundo, porque el narcotráfico mueve muchísimo dinero, millones de dinero al año. Desgraciadamente el fenómeno del narcotráfico se da en mucho por la mala situación económica. Bueno, el narcotráfico se aprovecha de estas personas y los utiliza como sus esclavos. Ellos no solamente quieren comenzar a distribuir su, digamos, pues todo con lo que cuentan, sus drogas y todo ese tipo de cosas, sino también quieren comenzar a participar económicamente activos al comprar franquicias como equipos de fútbol o ciertas empresas. Entonces es muy importante. En América Latina, más que en el mundo entero, porque es aquí donde se maneja pues los cárteles de la droga principalmente. Esto es lo que nos han dicho en las calles de México, pero nosotros, como siempre, queremos saber cuál es su opinión. Para ello tiene nuestras direcciones digitales. ¿Piensa que con la legalización de algunos narcóticos, de algunas sustancias, se podría terminar con el tráfico ilegal? Esperamos su comentario.
Bueno, para que puedan comprobar hasta qué punto la droga mueve el mundo, les vamos a mostrar unos gráficos que les van a enseñar cómo este negocio ilegal, pero tan lucrativo, parece el pasaje bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un granjero colombiano recibe $1,3 en promedio como pago por 1 kilogramo de hoja de coca. Pero para producir 1 kilo de pasta base se necesitan entre 450 y 600 kilos de hoja de coca. Esto es, bueno, pues un costo bruto por 1 kilo de base de entre unos 585 y $780. Pero es aquí cuando el dinero empieza a llover. Entre su origen y el consumidor final, la cocaína incrementa su valor de manera desorbitada. Según la empresa estadounidense Stratford, 1 kilogramo de pasta de cocaína puede comprarse en las selvas de Colombia por $2.200. En los puertos del país, bueno, pues el precio del mismo kilo se eleva entre los $5.500 y $7.000, como ven. Y en Centroamérica, ese mismo kilo puede alcanzar un valor de $10.000 y una vez que ha logrado atravesar México, pues el precio llega hasta los $27.000 en Estados Unidos, nada menos. Las cifras no se terminan porque pueden llegar varios cortes de la sustancia y pueden hacer que la cantidad se duplique. Y si seguimos esos precios que les indicamos, llegaría a valer en el mercado unos $330.000 en la calle. O lo que es lo mismo, para que se hagan una idea, el 1,5 del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Analizamos la dinámica económica del crimen del narcotráfico y contamos para ello en el Zoom con John Collins, director ejecutivo de LSE Ideas, un proyecto internacional de políticas sobre drogas. Señor Collins, gracias por estar con nosotros. El narcotráfico hoy en día es una de las mayores lacras a nivel mundial, afecta a lo económico, también a la política. Sus tentáculos llegan a diversos factores en nuestro mundo. ¿Es posible con esa fuerza llevar una lucha eficaz contra el tráfico ilegal? Quisiera poner en cuestión esta declaración. Creo que el narcotráfico no es el único problema importante al que nos enfrentamos en la actualidad. Las políticas antidrogas también son un importante problema actualmente. A menudo los daños que asociamos a las drogas y el narcotráfico, de hecho, son producto de estas políticas. Las políticas dirigidas contra el mercado ilegal de drogas aumentan la violencia en lugar de reducirla. La prohibición de drogas primero hace que el mercado sea más violento, más problemático, corrupto y destructivo. Y segundo, si estudia el proceso de su producción y realización, verá que muchas personas resultan criminalizadas y encarceladas, lo que da lugar a una crisis social porque la gente no tiene acceso a tratamientos eficientes, servicios sanitarios o de reducción de daños, intercambio de jeringas, metadona y cosas similares que sabemos que funcionan. Esto es porque en muchos casos seguimos esa ideología de una sociedad libre de drogas. Y de esto es de donde en realidad vienen los mayores daños causados por el mercado ilegal de drogas. Por lo tanto, el caso no es solo luchar contra el mercado ilegal. Por supuesto, siempre se tratará de luchar contra el crimen organizado y hacer frente a los actores violentos y perniciosos. Pero cuando el Estado hace cosas que son problemáticas, dañinas y perjudiciales, también debemos darnos cuenta de eso. Habla usted de los gobiernos, de una intención de luchar, pero ¿cree que todos tienen esa intención firme? Porque aquí vemos que algunos echan la culpa a otros, productores, consumidores. El narcotráfico no es algo que pueda ser erradicado porque mientras exista la demanda, existirá la oferta. Por lo tanto, antes de preguntar si los gobiernos están lo suficientemente comprometidos en el combate del narcotráfico, deberíamos preguntar si son capaces de hacerlo. En muchos casos se trata de un fenómeno socioeconómico que los gobiernos básicamente no saben cómo erradicar. A menudo tratando de erradicarlo solo agravan el problema. Así que creo que la situación es la siguiente. Tenemos este enorme mercado ilegal de drogas que no sabemos cómo eliminar, destruir o erradicar, pero que al parecer podríamos controlar. Por lo tanto, no se trata de que los gobiernos colaboren para superar o erradicar el tráfico de drogas, sino más bien de que colaboren para controlarlo y que también estudien alternativas a la estrategia actual que es el modelo de la prohibición de drogas, basado en la idea de que todos los gobiernos en todas las partes del mundo pueden sofocar esta actividad ilegal. Y eso simplemente no es verdad. Así que en muchos casos, cuando hablamos de que los gobiernos no tienen suficiente voluntad para combatirlo, en realidad tan solo no tienen suficiente capacidad para hacerlo. Hablamos de gobiernos, hablamos de política, hablamos de droga. ¿Podemos decir que hoy existen
narcoestados en los que la corrupción es irreversible en esta cuestión del combate contra las drogas? Hay muchos países donde la corrupción proveniente del comercio ilegal de drogas ha cambiado fundamentalmente la estructura del Estado, la sociedad y el aparato político. Una vez más, es el resultado de la política por la que optaron, que es la prohibición y que, por consiguiente, genera enormes ganancias para los actores ilegales y criminales. Luego ellos aprovechan este dinero para comprar armas, corromper a los políticos y comprar influencia política. Así que vamos a la relación entre la causa y el efecto. No son las drogas por sí mismas, sino las políticas con las que se responde a este problema, las que a menudo provocan esta criminalidad, los problemas del mercado ilegal y la violencia. Señor Collins, ¿de qué forma se pueden estar beneficiando grupos terroristas o grupos criminales? Por ejemplo, Al-Qaeda en el pasado, el Estado Islámico u otras bandas del sector del narcotráfico, de este comercio ilegal. Todo lo que puedo decir es que si un producto pasa a declararse ilegal, las ventajas competitivas en el comercio de este producto las obtienen los actores ilegales. A menudo estos son actores no estatales, grupos terroristas, gente de este tipo que con sus actividades convierten este comercio en un mecanismo para desarrollar otras actividades ilegales o terroristas. Pero este no es siempre el caso. No hay que sobrevalorar los nexos entre las drogas y el terrorismo, porque creo que a menudo son sobrevalorados y se usan para promover medidas políticas específicas contra el terrorismo o contra actores no estatales. Pero es simplemente una consecuencia de que si hay un gran mercado ilegal, este se sostiene sobre redes ilegales y mecanismos en los que los grupos terroristas u otros actores criminales ya tienen una ventaja competitiva. Por último, señor Collins, no sé si considera la legalización de algunas sustancias estupefacientes, de algunas drogas, como una vía para solucionar a corto plazo este problema del narcotráfico. Creo que hay que ver qué pasa cuando avancemos hacia la legalización del mercado de drogas. Tenemos experimentos a gran escala en Uruguay y Estados Unidos. Creo que es muy importante dejar que estos experimentos avancen y ver qué sucede. Señor Collins, muchas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Gracias. Escucho al señor Collins y se me cae el alma a los pies. No puedo dejar de preguntarme si es eficaz la lucha política de los estados, de las fuerzas del orden contra la droga. ¿Hasta qué niveles llega la corrupción en este mundo de los narcóticos? Mis primeras sospechas sobre que todo está manchado por la droga llegan por casos evidentes. Me van a permitir que les muestre unas fotos, también unos titulares, porque cuando es incluso la clase política, los senadores, los diputados, los concejales, los que tienen sus propios escarceos con los estupefacientes, no solo probándolos, sino también viéndose inmersos en tramas, pues uno pierde la esperanza. Vengan conmigo porque les voy a mostrar todos esos titulares de los que les estoy hablando, por citar solo algunos porque son muchos. Empezamos por Estados Unidos, en este caso el presidente Barack Obama, que habla, bueno, de los días del propio Obama fumando marihuana con la Chum Gang. Afirmaciones de Obama que decía que había tenido escarceos, no es el único presidente de Estados Unidos. Siguiente noticia, The Guardian, dice Silvio Berlusconi acusado de consumo de drogas y también de delitos sexuales. Pasamos a otros titulares. Mail Online dice pasillos de polvo, escándalo de drogas en el Parlamento británico porque se encontraron restos de cocaína en los aseos de Westminster. Pasamos a BBC Mundo. Expresidente de Bolivia detenido por posesión de drogas. Bueno, pasamos a otra noticia, en este caso España, un poco más antigua, en 1989, el senador Bolín detenido en Gibraltar porque declaraba que consumía cocaína porque se lo había dicho el médico, nada menos. Terminamos con The Guardian. HSBC paga una multa récord, 1.900 millones de dólares para liquidar acusaciones de Estados Unidos sobre blanqueo de dinero, un blanqueo que procedía del narcotráfico relacionado con el Chapo Guzmán. Pero, sinceramente, ¿por qué se penaliza entonces a las personas comunes? Se siguen llenando las cárceles, por ejemplo, de consumidores, de gente que trafica con el menudeo, pero aquellos que realizan operaciones a gran escala o que encubren quedan impunes. Les pregunto esto porque, de nuevo, queremos saber su opinión en nuestras direcciones digitales y queremos también que escuchen las respuestas que nos han dado en la calle a esa pregunta. Yo siento que algunos poderes altos pues están también como enmasados con ellos, entonces a veces saben cosas pero no quieren llegar a terminarlo por fines de, no sé, de dinero o algo así, de poder.
pues en dinero, que ellos se benefician, por eso es que no se legaliza o por eso es que no se mete a nadie en orden. Yo creo que el narcotráfico se ha vuelto parte del sistema. Lamentablemente la corrupción siempre ha sido una cadena que nunca la han podido parar. A colación de las respuestas que nos han dado en la calle y a la espera de sus comentarios tanto en Twitter como en Facebook, me gustaría darle la bienvenida al señor Sano Tri, director del proyecto de políticas sobre drogas del Instituto de Estudios Políticos. Los paraísos fiscales, los grandes bancos, desde mi punto de vista, están encarnando cómo un negocio ilícito, una acción criminal como es el narcotráfico, se puede, digamos así, blanquear, nunca mejor dicho. ¿Por qué no se castiga de forma severa a estas organizaciones? ¿Piensa que el sistema está tan podrido? Los bancos operan con el fin de obtener beneficios y hay muchos banqueros corruptos que prefieren hacer la vista gorda cuando sospechan que el dinero proviene de fuentes ilícitas. Pero el dinero es un medio de intercambio, está diseñado para conservar su valor al usarse en puntos muy distantes. Ese es el propósito del dinero. Y en este sentido es muy difícil parar esto, sobre todo cuando los narcotraficantes empiezan a utilizar solamente dinero en efectivo. Una vez hablé con uno de los mayores blanqueadores del cártel de Medellín, que se encuentra ahora bajo el programa de protección de testigos. Me describió cómo se puede blanquear $1 millón estadounidenses en efectivo. Esos son habitaciones enteras llenas de billetes. Decía que no era tan difícil, sino más bien pesado. Tienes que contratar a muchas personas para que lo gasten y así blanquearse dinero de muchas maneras diferentes. Señor Tri, el 90% de la cocaína que llegó a Estados Unidos en 2015 pasó por Centroamérica. ¿Cómo es posible que esto suceda así, que pasen tal cantidad de toneladas hacia ese país? ¿La corrupción queda impune? La prohibición de las drogas corrompe a mucha gente en diferentes gobiernos. Es muy difícil de detener, especialmente cuando el salario de estos trabajadores del gobierno es tan bajo en comparación con lo que les puede ofrecer el tráfico de drogas. Es muy complicado pararlo por tierra, porque ha pasado a traficarse por mar. Pero detenerlo por mar también se ha vuelto difícil porque ahora utilizan submarinos. Antes usaban barcos pesqueros y semisumergibles. Pero ahora construyen submarinos que pueden navegar a muchos metros bajo la superficie y así evitar ser detectados. En las rutas por tierra que existen en Centroamérica hay un montón de bandas, mucha corrupción y existe una gran variedad de rutas por las que pueden pasar. Es muy difícil para la policía cubrir todo ese terreno. Y una vez llegan a la frontera con Estados Unidos, no solo tienen la tecnología adecuada para evitar a la policía, sino que además han construido túneles muy sofisticados por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos. También utilizan drones, aviones ultraligeros e incluso catapultas, tecnología romana, para enviar grandes paquetes de droga al otro lado de la frontera. Una tecnología, desde luego, que es deslumbrante. Existen también los llamados narcoestados, en los que convivir con la droga, bueno, pues se ha convertido un poco en el pan de cada día. ¿Se intenta responsabilizar más al productor y al intermediario que a los países consumidores? Me refiero sobre todo a estados como Estados Unidos. Es difícil porque históricamente en los países principalmente de Centroamérica o también históricamente en Colombia, hay una tasa de impunidad de entre el 90 y el 95% de los asesinatos políticamente motivados, lo cual significa que el propio sistema judicial no funciona, que no se va a llevar a nadie ante la justicia por amenazas, sobornos o intentos de asesinato. Así pues, cuando un traficante ofrece, digamos, a un funcionario de un pueblo pequeño escoger entre plata o plomo, es decir, un soborno o una bala, este funcionario local sabe que nadie le va a proteger porque es muy difícil hacerlo. Sabe que las amenazas son reales y que los asesinos probablemente jamás serán llevados ante la justicia. ¿Es esto lo mismo que la corrupción de alto nivel cuando los involucrados lo hacen no por tener que hacerlo, no por ver sus vidas amenazadas, sino en realidad por codicia? En mi opinión, lo cierto es que hay dos tipos diferentes de corrupción. Creo que en el caso de lugares muy remotos y funcionarios de bajo nivel, la pregunta que se les plantea es si quieren vivir un día más, si quieren volver a ver a sus hijos, porque si no aceptan el soborno, recibirán la bala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Gracias por su testimonio. Me queda la sensación, después de la entrevista al señor Tri, que parece que este sistema de la droga es algo que está tolerado, aplaudido incluso por muchos, aunque la cara que se muestra de forma oficial, de cara a la galería, sea
la contraria, porque hay mucho beneficio, mucho dinero, influencias, poder, corrupción y, por supuesto, como no, el crimen. ¿O es que alguien duda de que en mayor o en menor medida los grupos terroristas hayan estado o estén ahora mismo financiados en parte por este mercado de los narcóticos que mueve tantos millones? Yo al menos no me imagino, como dice Roberto Saviano en su libro 000, que a aquellos que atentan les caiga el dinero del cielo, haciendo alusión a los atentados de Madrid que han cumplido un reciente aniversario. Pero podemos ir más allá. Incluso ISIS se estaría beneficiando del narcotráfico. No lo digo yo, lo dicen los expertos. El grupo terrorista Estado Islámico recibe anualmente entre 200 y 500 millones de dólares procedentes del contrabando de heroína afgana en Europa. E incluso este tema, el de la droga, se les podría estar yendo de las manos a los propios extremistas, a los miembros del Estado Islámico, a los que ya les acusan de consumir un estimulante llamado Captagón, que se desarrolló en los años 60 y que podría motivar esos comportamientos tan violentos, sin escrúpulos, de los yihadistas, según replican algunos medios de comunicación. Y para que vean que estos no son inventos, que lo decimos porque sí, les recordamos que un príncipe de la Casa Real de Arabia Saudí, como están escuchando, se vio hace poco tiempo implicado en la incautación de 2 toneladas de este llamado Captagón en un avión privado. Y ante este panorama, ¿cuál será el futuro del narcotráfico? ¿Existe una solución real? ¿Cómo combatirlo? A estas y otras preguntas nos responde Juan Carlos Garzón, investigador del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, situado en Washington, D.C. Señor Garzón, gracias por estar con nosotros. Escuchamos a los políticos hablar del término guerra contra las drogas, un mundo libre de narcóticos, pero ¿se lo creen realmente que eso puede llegar a suceder o es tan solo una quimera? Bueno, la utópica meta de un mundo libre de drogas que fue acordada por los países en la segunda mitad de los años 90 definitivamente era un objetivo irrealizable y utópico, que dio lugar a esto que se llama la guerra contra las drogas, que está siendo fuertemente cuestionada, porque la meta de tener un mundo libre de drogas es una meta no solamente irrealizable, sino que puso a los países frente a una política, sobre todo represiva, que estuvo dispuesto a hacer lo que sea para, entre comillas, liberar al mundo de las drogas. Le he escuchado en numerosas ocasiones decir que son los estados los que se adaptan a la criminalidad, al narcotráfico, a este mercado de los narcóticos, en lugar de viceversa. ¿Estamos ante unos estamentos más fuertes que la propia democracia, que los propios gobiernos? Bueno, aquí hay una tensión muy fuerte entre la construcción de la democracia en América Latina y la influencia que tienen grupos ilegales dentro de la construcción del Estado y esa democracia. Lo que yo he sostenido es que en términos ideales es el crimen organizado, es el Estado quien tiene que moldear el comportamiento de los criminales, haciéndolos menos violentos, menos ofensivos, menos perjudiciales para la sociedad. Pero en América Latina lo que hemos visto es que en reiteradas ocasiones ha sido el Estado el que ha moldeado ha sido el crimen organizado el que ha moldeado al Estado. Y eso tiene enormes implicaciones para la democracia y para la manera como el Estado ha sido construido en América Latina. Usted habla en concreto de América Latina, pero finalmente es toda la sociedad civil, todo el mundo el que sufre a causa de la droga, a causa del crimen, de este mercado negro, y en concreto los más pobres. ¿Hay algún remedio para esto, algún tipo de solución? Pues lo que pasa es que las medidas represivas y la política de drogas, sobre todo el aspecto más punitivo, ha recaído sobre los eslabones más débiles. Si uno mira hoy quién está en la cárcel, pues en realidad son pequeños cultivadores, correos humanos que fueron mal pagos, consumidores que fueron capturados con una dosis más alta que la permitida. Son personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Ahí es donde ha recaído la acción del Estado. Mientras que los criminales más duros, los criminales que se están quedando con los recursos, que pueden influir con corrupción y violencia,
y no están siendo impactados. Podemos ver, por ejemplo, los procesos contra lavado de activos son excepcionales en América Latina. Por cada 30.000 presos hay un preso por lavado de activos. Entonces creo que está claro que la política es desbalanceada y una manera de comenzar a arreglarla es haciendo una mejor distribución de los recursos, teniendo una mirada más integral, incorporando el tema del desarrollo con un enfoque de salud pública y sobre todo teniendo como guía los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos. Ante este sufrimiento, como dice, del eslabón más débil, ¿aguantará mucho la sociedad, que es realmente la que sufre las palabras vacías de los políticos, la violencia de los cárteles y de los criminales, la dependencia de los consumidores? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, esto lo hemos preguntado y la pregunta de base es cuáles son los incentivos para mantener la política actual. Hay un reclamo por distintos sectores, hay distintas voces políticas que están diciendo es el momento de cambiar. Esto va a demorar. Estos procesos son parte de una transición. Llegar aquí nos tomó mucho tiempo, salir de aquí nos llevará años. Lo importante es que ha empezado un proceso de discusión, que hay nueva evidencia que nos muestra que hay una manera distinta de hacer las cosas. Entonces, yo creo que América Latina reclama en distintos espacios que cambiemos el enfoque de la política actual y que dejemos de estar invirtiendo los recursos de los ciudadanos en políticas que no han mostrado resultados y que muchas veces han sido peores que el problema que pretendían solucionar. Señor Garzón, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista al Zoom. Gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los televidentes. Para terminar nuestro programa de esta semana, me gustaría hacer hincapié en que con el asunto de las drogas no podemos caer en estereotipos, en palabras vacías. Debemos ir directamente a la raíz. El hecho de que nos vendan muchos políticos una guerra voraz, fuerte contra el narcotráfico no significa que esto siempre se esté llevando a cabo, desde mi punto de vista. Debemos ir más allá, como han dicho nuestros invitados. Se trata de legislaciones que en muchos casos favorecen o acomodan el proceder de estos grupos criminales. La educación, la normalización, esas deben ser las bases para controlar, más que para combatir, digo yo, este problema, porque algo que está bajo la ley ya está bajo control y no hace falta luchar contra ello. Eso significará que se lleva a cabo una política fallida, si es que hay que seguir luchando, y que el aroma a dinero seguirá pululando por una atmósfera contaminada de opio, de hachís o de cocaína. Como siempre, les dejamos nuestras direcciones digitales para que dejen sus opiniones. Nos vemos la próxima semana en el Zoom. Chao.